Todos bienvenidos, mis hermanos queridos, a este curso apologética. Vamos a disponer nuestro corazón para poder entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y es que hoy no venimos a pelear con nadie, venimos a conocer más profundamente nuestra fe. Venimos a amar más a Cristo y ayudar a que muchos hermanos que desconocen totalmente nuestra fe católica, sean ellos quien puedan también descubrir ese verdadero sentido de sus vidas. Porque muchos saben criticar a la iglesia, pero pocos saben realmente lo que significa el término iglesia. Muchos atacan la fe, pero pocos están preparados para saber responder. Y por eso hoy vamos a iniciar este camino, un camino lleno de amor, un camino lleno de Dios. Por eso vamos a hacer una oración inicial para dar inicio a este curso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito, mis hermanos queridos, a que puedan cerrar sus ojos, a que puedan entregarle desde ya todo este curso a nuestro amado Jesús. Señor Jesús, te lo entregamos todo, te consagramos este curso apologética para que seas tú, Señor, quien nos muestres, quien nos enseñes verdaderamente cómo defender a tu iglesia, esa iglesia que la dejaste en manos de Pedro. Amado Señor, ¿cuántas veces nos ha dado miedo defenderla? Danos, Señor, esa sabiduría para que a través del Espíritu Santo poder tener esa confianza como aquellos apóstoles que murieron por defender la fe. Danos, Señor, ese celo apostólico, que nuestro corazón arda por la evangelización. Amadísima mamá, te lo pedimos a ti, tú que conocías perfectamente las escrituras, tú que sabías cómo defender a tu hijo, cómo defender de los ataques a aquellas personas que tanto hacían mal a la iglesia, porque sin ti, mamá, como decía Benedicto XVI, no habrá iglesia sin ti, mamá, porque tú fuiste parte fundamental para el inicio de la iglesia. Te consagramos también, mamá, todo este curso. Ven a cubrirnos con tu santo manto y permite que a través de la sangre de tu divino Hijo pueda ser cubierta todo este nuevo ciclo que vamos a vivir. Un ciclo lleno de Dios, lleno de fe, lleno de profunda, no teología, pero sí de profunda sagrada escritura. Vamos a llamar a ese Espíritu Santo, a ese fuego abrasador, para que sea el mismo quien venga a renovar nuestro corazón. Por eso los invito a que puedan abrir sus manos y puedan aclamar a ese Espíritu Divino. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu sabiduría y de tu amor. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz y tu verdad para que nos guíes en este camino de justicia y de santidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos queridos, después de haber hecho la oración inicial, una oración preparatoria muy especial, al saber que todo lo que hacemos debe ser orado desde ya. Sin la oración no vamos a poder entender para que el Espíritu Santo nos hable. Muchas veces pedimos respuestas a Dios, pero esas respuestas no siempre llegan. Y preguntémonos por qué será. ¿Será que llamamos al Espíritu Santo? ¿Será que es el mismo Dios quien nos habla a los oídos? Y es que muchas veces saltamos ese pequeño paso y preferimos por nuestra propia humanidad llamar a Dios y saber que el Espíritu Santo es ese dador de vida. Recuerden en Génesis, ¿quién estaba presente? ¿Quién era el soplo de vida? El mismo Espíritu de Dios.
y ese es ese Espíritu Santo. Y grandes doctores de la iglesia sabían que existía la Santísima Trinidad. San Agustín de Hipona defendió en sus documentos eclesiales apologéticos la Santísima Trinidad. Bueno, y eso es un pequeño spoiler, porque vamos a venir a hablar todo eso en este curso. Y solo voy a hacer una pequeña introducción el día de hoy. Así que les voy a hacer esta pequeña pregunta. ¿Alguna vez alguien les ha hecho preguntas difíciles de la iglesia? Yo podría hacer la mano y decir que sí. Muchas veces no sabemos qué responder. Por ejemplo, les voy a lanzar algunas preguntas. Pueden, qué sé yo, llegar a los hermanitos separados y decirles por qué los católicos adoran imágenes. Muchas veces nos quedamos fríos y decimos, no sabe qué responder. Y es que ellos siempre te van a llegar con la cita. Éxodo 24 dice, aquí está, no pueden adorar imágenes. Y de manera sencilla les voy a decir, y es que nosotros no adoramos ningún tipo de imagen. ¿Qué católico hoy en el día piensa que tener una imagen de la Virgen, tener una imagen de Jesús, de algún santo, es adorar? Y eso no entienden nuestros hermanos separados. Piensan que nosotros adoramos esas imágenes. Sabemos que las imágenes son una pequeña representación, por ejemplo, algún santo, una persona que dio su vida, una persona que fue tan fiel a Dios y está en el cielo eterno. Ahora a la Virgen, nosotros no la adoramos. ¿Qué hacemos con la Virgen? La veneramos. ¿Y cómo se la venera? Dando gloria. Gloria también, digamos, alabarle, porque ella mismo, si hablamos de Lucas rapidito, Lucas creo 1:48, mencionaba, todas las generaciones la llamarán bienaventurada. ¿Por qué bienaventurada? Porque ella es a la única en la que el ángel le dijo que charitomena, que es la llena de gracia. No hay en la Sagrada Escritura a nadie más quien le diga el mismo Dios a través de algún ángel lleno de gracia. A nadie, ni al mismo Moisés, a Abraham, a nadie les dijo llena de gracia, porque la Virgen María fue pensada desde la eternidad para cumplir su misión. Y ella desde el inicio, desde niña, dio un sí rotundo, un sí eterno, que es el fiat. También nos pueden decir, por ejemplo, la Biblia no dice lo de adorar imágenes, por supuesto que sí lo dice. Es que Dios no se puede contradecir. Por ejemplo, Dios mandó a hacer querubines al templo. Y ahí podemos decir a los hermanos separados, pero aquí también está en esta cita bíblica que Dios mandó a hacer imágenes. Dios no se equivoca. Dios también mandó a hacer una serpiente de bronce para sanar. Esas son cosas que vamos a ver en este curso mucho más en profundidad. Como les mencioné, el día de hoy solo es una pequeña introducción. Muchos católicos aman a Dios, pero no saben responder. ¿Cuántos de nuestras familias nos dicen, sí, yo soy católico a muerte? Pero le preguntan cómo está su vida espiritual. Van a misa, muchos te dicen que sí, otros te dicen que no. Rezan el rosario, hacen su intimidad con el Señor, visitan al Sagrado en la Eucaristía los días jueves. Muchos te van a responder que no. ¿Y cómo somos católicos si no practicamos? Muchas veces, ser católico a veces es por mucha tradición, porque los católicos vienen desde Jesús, desde el Papa, y al inicio de la cristiandad solo había católicos. Muchos me van a preguntar, ¿y dónde vienen los protestantes? Y sabemos que siempre en una comunidad, en una familia, no todos van a estar de acuerdo. Y eso es lo que sucedió en los primeros siglos. Muchos no creían, por ejemplo, no estaban de acuerdo con el mismo Pedro, con Damasceno, con grandes papas, tenían, digamos, ciertas diferencias. Y es ahí donde poco a poco vino, digamos, a tener una pequeña fractura. Pero eso después vino en el siglo XVI, que poco a poco en el curso le vamos a seguir contando, ¿no? Por ejemplo, y cuando no sabemos responder, dudamos. ¿Y dónde viene la duda? Del desconocimiento. ¿Y cuál es el desconocimiento? El no saber responder, no saber lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y es que en las Sagradas Escrituras no está todo. Porque Dios no nos dejó una Biblia. Cierto, ¿no?
Dios nos dejó a los apóstoles, a la evangelización, y por eso tenemos la tradición de la iglesia. Muchos documentos eclesiales, grandes doctores de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, como les mencionaba, este curso no es para aprender a discutir, es para aprender a dar luces a aquellas personas que están desviadas del camino. Porque si uno le pregunta al protestante, ¿de dónde vino la Biblia? No te van a hacer responder. Lo único que dicen, vino de Dios. ¿Y cómo va a venir de Dios? Un documento no cae del cielo. Un documento es un proceso. Y eso es lo que hizo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica reunió tantos papiros y fue en el año 382, en el concilio de Nicea, si no estoy mal, en el tiempo de Constantino, en el año 382, donde fue que el Papa actual dijo, esto es palabra de Dios. Y es ahí donde, gracias a la Iglesia Católica, tenemos las Sagradas Escrituras. Y muchos protestantes no entienden eso. No entienden que la Biblia vino de la Iglesia Católica. Pues seguimos diciendo, ¿no? Pues la apologética no es atacar a personas. Muchos piensan que apologética, wow, sabemos bastante. La apologética en sí es solo defender la fe. Y la podemos defender, obviamente, a través de las citas bíblicas y a través de la razón y la fe. Y la apologética es defender la verdad, explicar nuestra fe y ayudar a muchas personas a acercar a Cristo. Por ejemplo, el texto bíblico que de ley tienen que aprenderse nosotros como católicos es la primera carta de Pedro 3:15. ¿Y qué dice esta cita bíblica? Estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza. Qué lindo, ¿no? Estar dispuestos, con un corazón dispuestos a hablar con la verdad. Cuando si te preguntan de tu fe, ¿en qué crees? Decirle, yo creo en Dios por esto y por esto. ¿Y cuál es nuestra fe? ¿De dónde viene nuestra fe? Pues la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que esperamos nosotros como católicos? Esperamos en Cristo la vida eterna, porque ya Cristo nos salvó en la cruz. Obviamente, si nosotros creemos que tenemos un Salvador, debemos de hacer lo que Él hizo. ¿Y qué es lo que Jesús hizo en toda su vida? Predicar el Evangelio, ayudar a las personas, hacer obras de caridad, pasar tiempo de calidad con aquellas personas que tanto necesitan. Y muchas veces queremos hacer muchos apostolados, muchas misiones en otras partes, sabiendo que en nuestra propia familia hay la necesidad de hablar de Dios. Y dar esa razón, la razón de nuestra esperanza. ¿Y cuál es esa razón? La razón es Cristo, nada más. Siempre debemos dar a Cristo. ¿Y cómo damos a Cristo? Lo podemos dar en nuestro trabajo, con nuestra propia coherencia de vida. Y dar también a la Virgen María es dar a Cristo. Porque si hablamos de María, obviamente vamos a hablar de Jesús. Si hablamos de santos, también hablamos de Jesús. Grandes santos, por ejemplo, San Francisco de Asís, ¿a quién tenía de modelo? A la Virgen tenía de modelo a Jesús. Le decían el Evangelio andante. ¿Por qué? Porque quería vivir una radicalidad tan fiel como la vivió Jesús. Y por eso seguimos, ¿no? Dios quiere cristianos preparados. Y muchas veces no estamos muy preparados. Muchas veces podemos ser católicos medios tibios, medios calientes, pero es ahí donde debemos prepararnos. Debemos dejar de pasar de una religiosidad popular a un cristianismo popular. Y es que nosotros somos los primeros cristianos católicos. Porque muchos piensan, por ejemplo, unos son cristianos, otros son católicos. No. Y es que hay una sola cristiandad. ¿Por qué somos cristianos? Porque hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. ¿Y católicos por qué? Porque es universal. Dios, ¿qué le pidió a los apóstoles? Vayan y evangelícenlos y bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y es que esa es la universalidad.
que a través de los apóstoles, a través de la sucesión apostólica, nosotros estamos aquí hablando. Porque no basta con decir, yo siento que Dios existe. Y es que Dios no es Dios de sentimientos. Y mucho sentimentalismo lo podemos encontrar en muchas religiones, sabiendo que la religión es una sola. ¿Cuál es la religión? La católica, porque es la única religión que Dios dejó. Y muchos dicen, es que Dios no dejó religión. Por supuesto que no, Dios no dejó religión, pero sí dejó una iglesia. Y la iglesia forma la religión. Muchos dicen, yo creo porque sí. Y es que muchos han tenido experiencias personales con Dios, que está bien, está muy lícito. Pero esa experiencia no se debe quedar sola en experiencia. Debe darse en las familias, darse en los amigos. ¿Y cómo das tu propio testimonio? Con tu propia coherencia de vida. Si un cristiano no es reflejo de Dios, ¿de quién está siendo reflejo? Debemos de ponernos a pensar. Muchas veces salta nuestra soberbia, salta también las mentiras, el egoísmo, muchas cosas vanas que a veces nos preguntamos, ¿y este dice ser cristiano? Y en realidad no está viviendo su fe como verdaderamente Cristo la vivió. Cristo se enojó, por supuesto que sí. Se enojó, pero por defender la verdad. Recuerden ustedes cuando Jesús en el mismo templo sacó a los comerciantes. ¿Y por qué? No es porque él se enojó así porque sí. Se enojó porque en la casa del Padre no se debe hacer otras actividades que estar en oración, ¿cierto? Pues el Señor quiere hijos que conozcan su fe. Bueno, ¿y qué es en realidad la apologética? La palabra apologética viene del griego apología, que significa defensa. No significa pedir disculpas, significa defender la verdad. Muchos pueden decir, y es que la apologética es un término muy extraño, pero en realidad no. ¿Cuál fue el primer y apologética más grande de la historia? Jesús. Porque cuando el demonio lo tentó allí en el desierto, ¿cómo respondió Jesús? No sobre el pan vive el hombre, y muchas cosas más, que eso está en las Sagradas Escrituras. Y es que el mismo Jesús es un ejemplo para seguirlo. No solo Jesús, otro de los grandes apologetas de los primeros siglos, San Pablo. San Pablo que muchas veces criticaba al mismo Pedro por unas pequeñas diferencias que tenían, pero diferencias en Dios. Y es que San Pablo era tan radical que quería vivir su fe a rajatabla con el mismo Dios. Y es que podemos entender que para poder defender nuestra fe no hay que criticar, no hay que pelear, no hay que buscar la manera de enemistarse con la otra persona. Hacerlo como lo hizo Jesús. Cuando llegue el momento de, por ejemplo, de decirle hipócrita a la gente, hay que decirlo. Como el mismo Señor le decía a los fariseos, son unos hipócritas, sepulcros blanqueados, pero lo hablaba con la verdad. ¿Uno cómo puede hablar con la verdad si no está en la verdad? ¿Y cuál es la verdad? La verdad de Jesús. Y esto es lo que abordaremos en este curso. Vamos a tratar de buscar la verdad en Jesús. ¿Qué es lo que nos decía Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Aquí les pongo un ejemplo sencillo. Si alguien habla mal de en este caso, sus familiares, sus madres, tú la defiendes porque la amas, ¿cierto? Y muchas veces no entendemos cómo nosotros los católicos defendemos a María. Es que María es la madre de la iglesia. ¿Cómo defendemos a Cristo y a su iglesia? Y es que Cristo nos dejó la iglesia y debemos defenderla. Debemos ser católicos ardientes, con un corazón dispuesto a defender nuestra iglesia. La única iglesia que fue fundada por Jesús. Y ustedes se preguntan, ¿por qué hay tantas iglesias
que no siguen la doctrina, no siguen al Papa, las iglesias de los protestantes, los luteranos, los calvinistas y muchas más sectas. Y es que ahí es que ellos se han separado de la verdad. Ellos se han separado del mismo Cristo, porque Dios obviamente vino a dividir, pero a dividir en Dios, a dividir para que nosotros seamos un solo pilar, y ese pilar es la Iglesia Católica. No hay más, no hay por qué buscar más, no hay por qué, digamos, divagar en buscar la verdad si la verdad la tienes. La verdad la tiene la Iglesia Católica. Y Jesús hacía apologética, como les mencionaba. Claro que sí. Cuando los fariseos atacaban, Jesús respondía con mucha sabiduría, con escritura y con verdad. Una verdad que debe calar en nuestro corazón. Que cada palabra que digamos sea una verdad. Responder con las Sagradas Escrituras es lo que mucho se ha perdido. Por ejemplo, si alguien te critica, por ejemplo, que critique tu fe, por ejemplo, ir solo a la misa, y es que ahí está, por ejemplo, si no estoy mal en Lucas o Mateo 26:26, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El que coma mi pan tendrá vida eterna. ¿Cómo no ser amante de la Santa Misa? Y es que la Santa Misa es el culmen de la vida cristiana. Es como que fuera un pedacito de cielo aquí en la tierra. Como lo decían grandes santos, por ejemplo, otra doctora de la iglesia, Santa Teresita del Niño Jesús, hacer mi cielo aquí en la tierra. Y muchas veces queremos ya anhelar ese cielo, estar en Jesús, pero no vivimos en gracia. Estamos todavía en pecado, no vamos a Eucaristía, no nos confesamos, y todo eso vamos a hablar en este curso. ¿Y San Pablo hacía apologética? Por supuesto que sí. San Pablo debatía en las sinagogas, en las plazas, en las ciudades, y explicaba la fe con inteligencia. Y muchos de ustedes van a decir, ¿quién es San Pablo? Es Pablo de Tarso, a quien el Señor le habló al corazón, lo dejó ciego. ¿Por qué? Porque sabía que en él había un corazón dispuesto. ¿Cuántas cartas nos dejó San Pablo? En cada una de las ciudades donde él iba, dejaba cartas para demostrarnos que en realidad en él estaba el mismo Dios. El Espíritu Santo le hablaba. Pues aquí tenemos otra frase un poco fuerte, ¿no? Que la ignorancia de la fe produce cristianos débiles. La ignorancia. Y muchos de nosotros somos ignorantes de la fe. Ignorantes porque no conocemos realmente lo que Dios quiere de nosotros. No conocemos lo que hay en las Sagradas Escrituras. No conocemos la doctrina de la iglesia. Y es que la iglesia es muy rica en conocimiento. ¿Cuántos papas actuales tenemos en la iglesia? Más de 267 papas. ¿Y por qué tantos papas? Porque Dios no nos podía dejar solos. Dios quería que haya una persona visible como vicario de Cristo, que es el mismo Papa. Primero Pedro, y después vinieron grandes papas hasta actualmente. Uno de los grandes papas, el Papa Francisco, y ahorita que tenemos el Papa León XVI. Y es que cada papa nos ha dejado grandes enseñanzas, por no decir Papa Benedicto, Papa Juan Pablo II, que nos dejó la teología del cuerpo, nos dejó también la Jornada Mundial de la Juventud. Cada papa nos ha dejado algo muy hermoso, que nosotros debemos acogerlo con mucho amor. ¿Y por qué hoy es necesaria la apologética? Pues muchos católicos no conocen su fe. Muchos católicos fueron bautizados por tradición. Por ejemplo, ustedes pueden asistir a una Eucaristía de cualquier iglesia católica. Cada sábado, cada viernes, inclusive cada domingo, bautizan a muchos niños. Y eso es muy lindo, es una gracia que Dios ha permitido, ¿no? Porque a través de la tradición, muchos niños dejan de ser criaturas de Dios y son verdaderamente hijos de Dios. Pero a veces ahí hay mucho desconocimiento. Pueden ir a charlas bautismales, pero a veces aquellos padrinos los cogen solo por mucha amistad, los cogen e inclusive
por los recursos que tienen, pero no debe ser así. Deben de acogerlos verdaderamente porque los padrinos vienen a ser esos segundos papás en la fe y los primeros padres son los padres biológicos. Y debemos tener en cuenta que si uno acepta ser padrino de algún niño para el bautismo, debe tener la plena conciencia de a dónde llevar a ese niño, llevarlo siempre a Dios. Si ve que sus padres están flojos en la fe, por ejemplo, visitarlo cada semana, mi hijito, te llevo, vámonos al parque, primero vamos a la Eucaristía y después vamos al parque, vamos a divertirnos, pero eso sí, primero Dios, que Dios sea el centro de todo. Y hay mucha desinformación, pues en las redes sociales encontramos grande desinformación. Cualquiera habla de la iglesia, muchos atacan al Papa, sacan versículos fuera del contexto. Muchos jóvenes están perdiendo la fe, no porque Cristo haya fallado, sino porque nadie les enseñó profundamente a vivir esa fe. Una fe de una manera radical, una fe que sencillamente venga de Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido Biblia en una casa, pero nunca la hemos estudiado? Inclusive, si aquí hablamos un poquito de los hermanos separados, uno puede ver a los hermanos separados y ve que cargan la Biblia casi a todos lados. Y eso no quiere decir que sepan mucho de Biblia. Unos pueden saber, otros pueden que no saber, pero sinceramente es lo que nos falta a nosotros como católicos. A desempolvar esa Biblia que tenemos en la casa y a sacarla, a leerla. Unos 5 minutos al día, inclusive hacer una lectura divina. Si uno va a una Eucaristía, obviamente, digamos que dan la primera lectura, la segunda lectura, los salmos y también da el Evangelio. Que una homilía bien vivida te puede durar hasta, digamos, toda la semana. Pero lo más importante es nosotros mismos meditarla en el corazón, que es lo que Dios nos está pidiendo en este día. O simplemente, si no deseamos hacer lo que, digamos, lo que es el Vaticano, nos mandan, no por obediencia, pero sí también para que sea una práctica espiritual, podemos nosotros empezar por un evangelio, por ejemplo, el evangelio de, creo que Mateo, empieza por Mateo, leerlo un par de versículos, porque ahí está toda la vida de Jesús. En los 4 evangelios está la vida de nuestro Señor Jesucristo, y el evangelio un poco más, no complejo, pero es un poco más teológico, es el evangelio de Juan. Y es así que poco a poco podemos nosotros, a través del Espíritu Santo, poder entender lo que Dios nos quiere decir. Y hay errores comunes al defender la fe. Un primer error, discutir con orgullo. Y a veces salta nuestra soberbia por creer que nosotros sabemos más que los demás, pero no. Pues la verdad sin amor se convierte en arrogancia. No ganamos almas humillando a las personas, al contrario, perdemos esas almas. Esas almas que Dios te las ha confiado, las perdemos por nuestra propia imprudencia, nuestra propia soberbia, el querer sobresalir de las demás personas. Otro error común, responder sin prepararse. No podemos improvisar siempre. Hay que estudiar, hay que leer la Biblia, hay que conocer la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? La única que te da la Iglesia Católica. Si no tenemos a nuestra mano el catecismo de la Iglesia, podemos entrar en Google. Ahí tenemos el Vaticano. En la página del Vaticano podemos encontrar el magisterio de la Iglesia. Lo tenemos todo a primera mano, pero es que a veces no sabemos buscar. A veces nos conformamos con lo que hay en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, pero es que a veces pueden ser fake news, noticias falsas, que a veces nosotros creemos. Por ejemplo,
Hace un par de añitos decían que el Papa bautizaba a personas del mismo sexo. Y es que eso nunca pasó. Y es que a veces nos conformamos solo con escuchar y no indagamos. No indagamos en realidad lo que el Señor a través del Papa estaba bendiciendo. Y aquí un poquito les digo, el Papa en su momento, el Papa Francisco sí los bendijo, pero no como matrimonio. Los bendijo de manera individual. Los bendijo. Por ejemplo, bendijo a cada persona que viva su pureza, viva su castidad y que encuentre la verdad que es Jesús. Y es que la bendición es para todas las personas. Dios no puede negarse a algo. Asimismo, el Papa, un sacerdote, no puede negar una bendición. Si uno lo pide con un corazón, con una verdadera intención, sabemos que Dios nos va a bendecir. Y defender la iglesia, pero no vivir el evangelio. La mejor apologética es una vida santa. Y muchos dirán, ¿cómo vivir una vida santa? Vivir como vivió la Virgen María, como vivió San José, como vivió grandes padres de la iglesia, como vivió San Agustín, después de haberse encontrado con Dios, por supuesto. Pues no basta ganar discusiones, hay que ganar corazones para Cristo, ganar corazones. Y muchos de ustedes van a preguntar, qué difícil es ganar corazones, porque a veces podemos encontrarnos con corazones muy duros, corazones muy tristes, corazones confundidos. Y es ahí de que debemos dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros, para ser nosotros esos verdaderos apóstoles de estos tiempos, que podamos llevar almas a Jesús. ¿Y podemos defender la fe según Jesús y María? Pues por supuesto que sí. Primero con amor. Por ejemplo, en el versículo 3:16, Dios es amor. Si no tenemos amor al momento de hablar, al momento de dialogar, no lo tenemos nada. Pues nosotros no atacamos a personas. Porque en la persona con que estamos hablando, estamos viendo al mismo Dios, al mismo Jesús. Y atacamos errores con caridad. Hay que hacerlo con mucha caridad. Porque la caridad es el amor con que el mismo Jesús hablaba. También con mucha paciencia, una virtud que muchas veces nos cuesta tanto. No todos entenderán rápido. Jesús tuvo paciencia con sus discípulos. ¿Cuántas veces aquellos discípulos le decían, pero maestro, explícanos aquella parábola? Y el Señor con mucha caridad lo hizo. El Señor entendió que aquellos discípulos no eran inteligentes, no eran muy letrados, y necesitaban que se les explique 2, 3, 4, 5 veces. Y es así como debemos tener paciencia con aquellas personas que desconocen la verdad. Con un testimonio. La gente escucha más con un testigo que con un experto. Podemos saber mucho de las Sagradas Escrituras, mucho de Jesús, mucho de la Virgen, pero si nuestro testimonio da de qué hablar, yo te pregunto, hermano, ¿cómo estamos evangelizando? Y grandes santos dirán que muchas personas, por ejemplo, en la única Biblia que van a poder leer es tu vida. Qué fuerte, ¿no? Que nuestra vida se parezca a las Sagradas Escrituras. Con oración también. Sin Espíritu Santo, la apologética se vuelve orgullo intelectual. Como los mencionaba, desde el inicio iniciamos este curso llamando ¿a quién? A Jesús, a la Virgen, sin olvidarnos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es ese dador de vida, quien nos va a dar todos los dones necesarios para poder entender nuestra fe. Y la Virgen María nunca nos lleva a pelear. ¿A quién nos lleva? Nos lleva siempre a Jesús. María formó a los apóstoles. Por supuesto que sí. Acompañó a los apóstoles. Acompañaba a Jesús. Y cuando Jesús ya partió de este mundo, ustedes recuerdan
Cómo los apóstoles estaban con miedo, tenían soledad, no querían salir a predicar. Y es que la Virgen María estuvo ahí acompañándolos, guiándolos, dándoles esa fortaleza, esa confianza que tanto necesitaban, hasta cuando vino el Espíritu Santo. Pues María siempre estuvo ahí acompañándolos siempre. Y la Virgen también quiere formar defensores de la fe hoy. Y es que la Virgen no es solo un recuerdo, la Virgen está presente en cada momento de nuestras vidas. Hay una pregunta que también es muy importante, que ya lo mencionamos en antes, pero igual es que en la parte introductoria de todo lo que he preparado también debemos de hablar, ¿no? Los católicos adoramos imágenes y debemos de tener una convicción, decirlo, no dudar, no titubear, porque en el momento de titubear, si un hermanito separado te pregunta, van a decir, este católico no sabe, aquí vamos a entrar, vamos a convencerlo para que entre a nuestra secta. Y eso es lo que ellos piensan. Por ejemplo, debe ser con convicción decir no, y la oración solo es para Dios. Y ahí viene que uno debe argumentar las citas que son necesarias para aclararle a ese hermano separado la confusión que él está. Las imágenes nos recuerdan a personas santas, al igual que una foto familiar. Porque podemos decirle un ejemplo, a ver, en tu billetera, en tu bolsillo, ¿tienes alguna imagen, alguna foto de algún familiar? Y van a decir, sí, sí la tengo. Y es lo mismo. Esa imagen nosotros no la adoramos. Nosotros no pasamos la vida adorando la imagen de un familiar, la imagen de una mamá fallecida, de un abuelo. No, por supuesto que no. Y asimismo es como podemos, a través de los ejemplos, confrontar a los hermanitos separados. ¿Y por qué creemos en María? Nos pueden preguntar también. Porque Jesús nos la dio como madre. Y es muy lindo cómo Juan, el único discípulo que permaneció bajo la cruz con la Virgen, el Señor le entregó. Le dijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Y por qué no le dijo María? Porque él quería hacer referencia a la mujer que hablaban en el Antiguo Testamento, en el Génesis 3:15. Pues la Iglesia Católica está en la Biblia, pues sí, así mismo con convicción, sí. En Mateo 16:18, que nos mencionaba, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. También en Juan 21, en Hechos de los Apóstoles, de manera rapidita les estoy comentando, hasta después profundizarlo más en las próximas semanas y vamos a tener el curso, ¿no? Por eso debemos tener un compromiso espiritual. Pueden repetir, Señor Jesús, quiero conocerte más, amar más tu iglesia y defender mi fe con amor, humildad y verdad. Llegamos a la parte final de esta parte introductoria de este curso apologética. Por eso los invito a que las próximas semanas puedan también unirse a estas transmisiones que las vamos a hacer todos los jueves, Dios mediante, a las 8:30, para poder conocer más, pues, ¿no? Conocer más de la fe, más de la iglesia, más de Dios, para que al momento en que un hermanito separado o alguien que desconozca nos pregunte, saber cómo responder. Por eso los invito nuevamente a cerrar sus ojos para poder agradecerle al Señor por esta pequeña introducción de la apologética. Gracias, Señor, por haber permitido conocer una parte introductoria de la apologética. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Cada palabra que escuchamos, sabemos que ha venido de ti, Señor. Sabemos que todo lo que tú nos muestras es siempre para conocer más de ti, para alabarte, Señor, para darte gloria. Que cada momento de nuestra vida sea un sí rotundo, un sí como le dio la Virgen,
aquella mujer que conocía perfectamente las Escrituras. Danos, Señor, el corazón de la Virgen, un corazón ardiente, un corazón con un celo apostólico, que de aquí, saliendo, nosotros podamos salir con más preguntas y más respuestas. Verdaderamente he sido católico de convicción o por tradición. Verdaderamente estoy viviendo mi fe. Danos, Señor, esa gracia de que nosotros podamos entender que si nuestra fe ha estado tambaleando, que podamos desde hoy tener una fe más firme, una fe como los grandes apologetas, como Jesús, como San Pablo, como San Ignacio de Antioquía, como Tertuliano, doctores de la Iglesia, como San Agustín, como grandes santos, que día a día vivían proclamando tu fe. Vamos a terminar con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les pague, mis hermanos queridos, por haberse unido a esta transmisión. Y como les mencionaba, los invitamos de aquí al próximo día jueves a las 8:30 para que puedan aprender un poquito más a cómo defender nuestra fe. Que Dios sea con cada uno de ustedes. Nos vemos, mis queridos hermanos. Saludos, que tengan una santa noche.